Cada uno de los integrantes de este panel podría hacer una charla en sí misma y nosotros tenemos el lujo de tenerlos a los tres juntos. Jorge Dillon, presidente del SENASA, Rodrigo Trancoso, subsecretario de Ganadería del Ministerio de Agroindustria, y Christian Feldkamp, coordinador de Ganadería de ACREA. Nosotros tenemos un panel de lujo, como les digo, y voy a empezar con Jorge Dillon, que lo tengo acá sentado al lado mío. Un placer, un lujo, igual que con Rodrigo Troncoso. Cristian, la verdad que muchas gracias por venir. Y Jorge, lo primero que tengo para preguntarte es, SENASA maneja estadísticas de las producciones ganaderas, bovinas y láctea. ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a esas estadísticas que manejan de lo que es hoy la situación de la ganadería en Argentina? En primer lugar, quisiera decir que la base de SENASA, siempre digo lo mismo, ¿no? Es una excelente base, porque es la única. En realidad, hay cosas que siempre hay que mejorar, higienizar y demás, pero lo cierto es que tenemos datos e información que nos permiten ver cómo está hoy los distintos sectores ganaderos en el país. En caso de ganadería vacuna, continúa un proceso de recomposición, que yo diría que más que recomposición ya empieza a haber crecimiento, y si bien todavía no lo palpamos en los números nosotros, posiblemente Rodrigo y Cristian tengan algo más para agregar a esto. De los 52.600.000 cabezas que teníamos contabilizadas al 31 de marzo y siguiendo esa serie histórica que venimos repitiendo desde 2008, y esperamos que estemos casi en los 54 millones a marzo del año que viene, donde obviamente hay unas cuantas vacas más, alrededor de 500.000, seguramente va a haber más terneros. Como lo subo esta campaña, pese a que marcamos que había 14.100, lo cierto es que se vacunaron 14,5 millones de terneros en la campaña. Y no es que se vacunen doble, ya no se vacuna el doble. El ternero que sale de un campo es porque el otro campo ya se vacunó, con lo cual no hay duplicación. Ese es el dato de la cantidad de terneros. En ganadería vacuna, reitero, creo que se está creciendo de a poquito, es bueno. En ganadería porcina, todos lo sabemos, es un sector con una pujanza muy grande, viene años de inversión en el sector, y este año estaremos rondando los 6 millones de animales faenados. Es un buen número, crece a un ritmo de 10% este año. La avicultura está pasando por un momento difícil, pero le pone garra, sin duda, y le pone huevos también, ¿por qué no? Seguro. ¿Por qué no decirlo así? Porque es así. Y la ovinocultura, la agricultura se mantienen estables, con unos sectores de entre 14.700.000 ovinos, 4.700.000 los caprinos, y equinos está arriba de los 2,5 millones de cabezas. Están algunos datos como por dar. Y algún dato más, el feedlot sigue teniendo una cuota muy importante, ustedes saben, en la faena. Hay más animales encerrados. Este año se encerraron unos 150.000 animales más que el año pasado. Está participando ya casi en arriba del 30% de la faena total del país. Si hablamos de categorías menores, está arriba del 40-42%, bien, consolidándose con la 481 en avance. En fin, hay datos alentadores que nos hacen vislumbrar que va a empezar fuerte crecimiento. Hay que verlo también desde el otro lado, de la sanidad animal, y esto es por ahí para hablarlo después. Rodrigo, ¿y cómo ves esta situación? Digamos, siempre estuviste en los últimos años de tu carrera al lado de los productores. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves ese crecimiento que se empieza a manifestar en cabezas? ¿Cómo ves que los productores ganaderos hoy toman esas cifras, y cómo ves la actualidad de ellos? Bueno, ante todo, muchas gracias, Luciano, por la invitación. A todos, a la revista Motivar y al equipo de trabajo. 14 el año que viene va a ser la fiesta, entonces. o es viaje, es fiesta o viaje. Fiesta o viaje, elegimos. Yo creo que los chicos te están pidiendo viaje, pero... no, bueno, la verdad es que hoy leía las preguntas o la idea de ver cuál era el ánimo de la gente. Me parece que el auditorio que hay hoy acá tiene números mucho más concretos de ánimo. O sea, lo que Jorge observamos a partir de los datos del SENASA nos va mostrando una tendencia. El ánimo es algo muy subjetivo, uno va realmente al interior y da vueltas. El ánimo en ganadería es muy bueno, uno ve los precios, pero la verdad que el dato que me interesa es el que todos ustedes están ahí sentados, y el de la industria de sanidad animal, cómo están las ventas. Creo que el termómetro más importante sobre el sector
lo tienen ustedes y no nosotros, porque eso es automático, es ver la inversión que se está haciendo en sanidad animal, muestra expectativa o no de un negocio también. Entonces creo que, a ver, la nuestra en este caso es los datos que dice Jorge, subjetividad de lo que son las reuniones, y en el interior, cuando estamos dando vueltas, el ánimo en ganadería bovina es excelente. En el resto todavía estamos acomodándonos de lo que fue el ajuste del tipo de cambio y los aumentos de costos. Las producciones más intensivas, con 60-70% del costo relacionado con el alimento, tiene un impacto muy alto, más los costos de lo que fue, a ver, la transición de los primeros meses del año. Tuvimos no solo el aumento de costo de alimento, energía, nos encontramos con los aumentos de mano de obra y una caída de los consumos. Eso fue el primer semestre. Ahora, ya en este semestre, la ganadería porcina se está acomodando, los precios pasaron de 15 pesos a 20 pesos, para decir número redondo, el kilo, o sea, un aumento del 25% en un mes y pico, con lo cual se va fortaleciendo el consumo, se va recuperando y eso permite pensar desde otro lado. Así que los ánimos son muy buenos, pero el número, la verdad es que tendría que volver a hablar con las cámaras de otros temas que estamos hablando, pero sería bueno tener información muy concreta de qué inversión se está viendo este semestre o el semestre pasado con respecto a otros años, porque capaz nada, es un ánimo, pero no hay una inversión real en sanidad, por ejemplo. Tal cual, Rodrigo. Y Cristian, ustedes desde ACREA realizan una encuesta a productores agrícolas y ganaderos. En este caso en particular, contanos qué es lo que manifiestan los productores ganaderos en cuanto a sus expectativas para el 2017. Sí, bueno, gracias primero por la invitación y compartir este panel, la verdad que es un gusto enorme. Sí, nosotros lo que estamos viendo es lo que están describiendo Jorge y Rodrigo en términos cualitativos. Nosotros lo estamos viendo dentro del movimiento CREA con un nivel de respuesta muy bueno. Nosotros tenemos más del 80% de los miembros y de los asesores nos responden a la encuesta. Así que tenemos un muestreo claramente dentro del universo CREA y uno ve claramente lo positivo que están viendo el futuro, no solo de la economía en general, sino del sector agropecuario y particularmente del ganadero. Es un dato interesante que nosotros seguimos cada 4 meses si es un buen momento o no para realizar inversiones, y es la primera vez desde hace varios años que la mayor parte de los productores dicen es un muy buen momento para realizar inversiones, y los que más dicen eso son los ganaderos, ¿no? Más que los agrícolas, más que los lecheros, ¿no? Así que por ese lado hay una expectativa muy importante y positiva. Y hay un dato que es interesante, que es cuánto del suelo van a cambiar de uso para la próxima campaña. Y hay un 24% de los miembros CREA que están diciendo voy a salir una parte de mi área de agricultura y la voy a meter en ganadería. Y eso es un dato concreto, digamos. Y no necesariamente porque los datos agrícolas den mal, los resultados esperados económicos den mal, sino porque se está sincerando un poco el uso del suelo. Suelos que eran marginalmente agrícolas, ahora ante expectativa de buen negocio están buscando retomar su potencial real, ¿no? Bueno, un muy buen dato. Mientras les pedimos a los colaboradores que en la zona de los stands bajemos un poco la voz para poder seguir disfrutando de este panel. Hoy Marcos López Arreazú hizo un comentario respecto del presupuesto que SENASA va a tener para orientar a sanidad animal. ¿Qué nos puedes contar de eso? Que es cierto. Oportunamente, en diciembre, al ex diputado Burjaile le presentamos un documento junto con el vicepresidente donde hacíamos mención a un diagnóstico de situación del organismo y donde manifestábamos que, bueno, en los últimos años había habido problemas de financiamiento y también, por qué no decirlo, problemas en cuanto a la eficacia y eficiencia en el gasto de los recursos y en el uso de los recursos del organismo. Es extenso el documento, no lo voy a comentar, pero lo cierto es que teníamos claro que si trabajamos en distintos programas que tienen asignatura pendientes, trabajamos en la prevención, esto de fronteras, barreras, lazareto, exportaciones, importaciones, porque lo cierto es que vamos a exportar, pero también vamos a importar, y para eso hay que estar prevenidos, trabajar en análisis de riesgo, trabajar bien estas cuestiones para no comernos ningún sapo. Lo cierto es que, bueno, los convencimos que podemos tener, que esas necesidades que manifestamos las vamos a tener ya en dinero contante y sonante para el año que viene, para poder aplicarlo a un montón de programas, más de 38 que tenemos, y de esa manera lograr mucha más eficiencia y eficacia
en el uso de los recursos y también generar impactos positivos, porque en definitiva estamos hablando de producir no solo para atender al consumidor argentino, sino en el mundo, y aumentar la productividad significa, sin ir más lejos, en nuestro caso, aplicar los programas sanitarios, que son sin duda alguna tasa interna de retorno positiva, y bueno, justamente nosotros estamos para eso. Bien, y Rodrigo, hablando un poco de esto, del potencial de las producciones, muchas veces hemos hablado del potencial de tal actividad, de tal carne. Sé que desde que asumiste en la Subsecretaría de Ganadería hablas de las carnes, de las proteínas animales, pero lo que te tengo que preguntar es, ¿cuál es el potencial real y qué se puede hacer para incentivar este famoso 65% de destete y tantos litros por vaca en los cuales parecería el país estar estancado? Bien, la verdad que lo que nos propusimos de arranque en lo que es potencial es recalcular los potenciales. Nos encontramos que cuando uno, a ver, el objetivo principal que tenemos como ministerio, dentro de eso SENASA y del INTA, y creo que el Gobierno Nacional, es que todos los programas que tengamos tengan una posibilidad de medición. O sea, yo tengo que poder ver el efecto de cada peso que invertimos, qué generó. Y si realmente ese peso que invertimos no tuvo un impacto, poder medirlo para poder cambiar el rumbo o la inversión de dónde lo estamos poniendo. Para cuando queremos arrancar con esa política de trabajo de cualquier plan, cualquier incentivo o algo, empezamos a discutir, bueno, cuáles son las líneas base, y ahí es donde va la pregunta que me planteás. Empezamos con las líneas bases y hablamos del destete del 60, 63%, pero es muy grosero, es un 63% a nivel nacional. Y entonces es muy difícil aplicar fondos a un programa que estés hablando de promedios nacionales. Entonces empezamos a decir, bueno, vamos a hablar de regiones. Y nada, entonces estamos forzando, viendo la información que maneja el SENASA junto al Ministerio, hasta qué nivel de precisión nos está permitiendo llegar a este análisis. A ver, la utopía o el ideal nuestro sería llegar a cuántos animales tiene Cristian, cuál es su eficiencia de producción, sin que tenga que consultársela yo, sino a partir de los registros que ya existen. Y a partir de ese dato real que tengamos, sea por productor, sea por localidad, empezar a pensar en los incentivos, que podemos agarrar una lista de trabajos que estamos haciendo, pero la discusión pasa, sí queremos aumentar el potencial, pero no es aumentar el potencial, alcanzar los potenciales, pero es redefiniendo de dónde arrancamos y qué tenemos para dónde podemos llegar. O sea, porque no es real que podamos llegar a un 90% de destete en cualquier región del país. No es real, o sea, tenemos limitantes de suelo, limitante de la ley de bosques, que en realidad de ser limitante tendría que ser en positivo, que me diga, bueno, este es el diagrama técnico que tengo que aplicar para poder producir en una región que hoy no es productora. Entonces lo que se está haciendo es un relevamiento con distintos niveles de mapas y tecnología para saber en cada localidad del país, allá a nivel de localidad, ¿no es cierto? Estamos analizando a nivel de localidades del país tipo de suelo, capacidad hídrica en la zona, capacidad de forraje, y empezar a analizar tema por tema para decir, bueno, con esta capacidad de forraje, con el ordenamiento territorial que tenemos en esa región, este es el potencial, ni más ni menos, para tampoco generar expectativas, porque si generamos una expectativa que no se puede cumplir por el productor, le generamos frustración también. Entonces, la verdad que estamos en estos 10 meses en un nivel de análisis que creo que es inédito. Ojalá podamos en un par de meses empezar a mostrar los resultados de esa información, porque no es para el Ministerio la información, se va a utilizar para lo que es políticas públicas, pero claramente se tiene que utilizar para el sector privado, para saber dónde poder invertir, qué planes sanitarios en determinadas regiones, y estamos en ese nivel de discusión para dar un paso y decir, bueno, ¿cuál es el potencial real de cada una de las regiones? Está muy claro. Y Cristian, hablando un poco, se menciona mucho el tema, Rodrigo, de las inversiones que se vienen, y vos también mencionaste, una inversión, esto corre por cuenta mía, pero una inversión es trasladar territorio, digamos, superficie a la ganadería, ya me parece que es una inversión en sí misma. ¿Qué otra inversión el ganadero o el asesor que está vinculado a CREA tiene previsto realizar? Sí, en esto, para mí, primero, cuando uno habla con al gran público, no solamente al sector agropecuario, para mí es importante también decir que todos los productores de cría que están reteniendo vientres están generando una inversión, porque lo que están haciendo es posponiendo ingresos, apostando a que estos vientres van a generar terneros y eventualmente producto, etcétera, ¿no? Así que si uno ve en montos, la principal inversión hoy creo yo que es en vientres, ¿no?
que eso por ahí no se nota, no se multiplica, pero se va a multiplicar cuando empiecen a generar los terneros. Y por otro lado, debido a que hay una tendencia interesante a cambiar el uso del suelo, creo que la parte forrajera, la parte de alimentación va a jugar un rol fundamental en los próximos tiempos. Cuando uno hace un balance forrajero nacional, se da cuenta que la cantidad de pasto que estamos produciendo, esto desarrollado por un trabajo independiente entre ACREA, INTA y la Universidad de Buenos Aires con el Ministerio y el IPCBA, estimamos la cantidad de pasto que se produce a nivel nacional y nos da, qué casualidad, para alrededor de 52 millones de cabezas. No sé si es un número que te suena, Jorge, 52 millones, 53 millones de cabezas, que es justamente lo que tenemos, es decir, que estamos produciendo cantidad de pasto para la cantidad de animales que tenemos. Así que si queremos tener más animales, si queremos llegar a estos potenciales que comentaba Rodrigo, si queremos habilitar eso, claramente tenemos que invertir mucho más también en alimentación. Esto es un segundo punto. Y hay un déficit enorme, claramente, y es un buen ámbito acá para comentarlo, en el tema sanitario, que se combina, nuestras vacas no solo pasan hambre, sino que el problema del hambre se potencia porque están mal sanitariamente, o probablemente están mal sanitariamente también porque pasan hambre, ¿no? Así que yo creería que son en esas tres líneas donde van y están yendo las inversiones hoy en día. Está claro. Jorge, hablaste un poco de exportaciones. ¿Qué rol va a tener el SENASA en materia de exportar o de abrir mercados? Lo tiene de toda la vida. Voy a ser breve, pero es importante que lo tengan claro. Nosotros trabajamos en la apertura de mercados y obviamente en intercambio de mercancías en el mundo. No es solo abrir, sino también recibir, porque esto es así. En el mundo los países no son amigos, tienen intereses. Necesitamos comercializar en un ida y vuelta. Y esto arranca en las rondas multilaterales a nivel de la OMC, en la OIE, en la Comisión Internacional Fitosanitaria, en el Códex. Ahí se crean las normas que rigen el comercio del mundo. Nosotros las internalizamos, las hacemos nuestras propias normas, trabajamos programas para control, erradicación y prevención de enfermedades, y esto es clave para después poder decir que en función de trabajar ese estatus sanitario que tenemos para una determinada enfermedad, podemos comercializar con cualquier país en los acuerdos bilaterales. Esto es clave entenderlo. Obviamente el mundo entero necesita de la certificación de SENASA. Somos el único organismo, el país que certifica lo que fue el año pasado 35.000 millones de dólares en exportaciones. Están abiertos 190 países, están abiertos 4.000 productos y seguimos abriendo este año, sin ir más lejos, 15 nuevos países, 28 nuevos productos, tenemos una larga lista de auditorías, se nos viene ahora Estados Unidos, Corea, Japón también viene a visitarnos y a discutir estos temas. Claro que es clave nuestro rol, muy importante, y obviamente el resto de los actores también, porque abrir un mercado cuesta mucho. Cerrarlo apenas horas cuando alguien hace mala praxis en el campo y nosotros no tuvimos esa capacidad de controlar y evitar que eso ocurra, pero hay responsabilidades compartidas. Claro, Rodrigo, mencionaste qué es lo que están haciendo en la etapa de análisis. Tengo que preguntarte qué otro tipo de acciones están encarando desde la Subsecretaría de Ganadería para el corto y el mediano plazo. A ver, las acciones para que... A ver, claramente algunas cosas tenemos que liderar desde la Subsecretaría, pero te diría que son las acciones del Gobierno Nacional. O sea, creo que el otro de los temas inéditos es cómo se está trabajando en forma interrelacionada, no solo dentro del Ministerio, no solo con los descentralizados, sino con otros ministerios del país. Si enfocamos o nos focalizamos en un plan específico, es lo mismo que se hizo toda la historia de la ganadería argentina y no funcionó nunca. Entonces, lo que estamos enfocando es realmente algo distinto también desde dónde y para concretamente, o sea, lo que plantea Jorge de los fondos y presupuestos para el SENASA es el punto número 1 de cualquier agenda ganadera que pueda tener el país. O sea, primero tengo que defender un buen presupuesto como ministerio del SENASA para poder arrancar a hablar. No es que no tiene sentido, capaz cuando hablo a veces exagero, pero para que se entienda el concepto. Puedo trabajar en productividad, pero si yo pierdo mercados por un tema sanitario, toda la inversión la perdemos. O sea, ya la historia la conocemos, nos pasó en el 2001. Para ganadería, y puede pasarte con cualquiera de los productos, con lo cual el principal punto en cualquier agenda de la Subsecretaría está en ver cómo está el SENASA y cómo trabajamos en forma conjunta para que ellos estén de la mejor manera fortalecida. El segundo tema que tenemos en la cabeza muy claro es la simplificación
al productor. O sea, entendemos que hay un montón de costos que tienen los productores que no son necesarios, que a veces son por desidia que quedaron, a veces son trámites o cosas que la tecnología pasó por arriba y nunca nos pusimos en serio a cambiar las cosas. Capaz que no tiene tanto rédito político, pero sabemos que al productor le cambia la vida en el día a día y vamos a tener mucho foco en ese tema. El SENASA ya dio 2 señales concretas con reimpulsar fuertemente lo que es la autogestión de los documentos de tránsito animal. Se eliminó el otro día lo que son los trámites de predespacho, que cumplían un rol de control para el tema epidemiológico, pero que ya está superado y los mercados no tenemos ningún problema. Y se está trabajando en gran discusión el tema de trazabilidad, simplificación. El tercer punto es el ordenamiento de las cadenas. No se puede trabajar con evasión. La evasión, como tema general, no solo impositiva, nos trae riesgos sanitarios, trae descompetencia, hace que la inversión escape, no venga, con lo cual el tema del ordenamiento de la cadena de ganados y carnes, no solo vacunas, sino todas, es una prioridad. Se está haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, la FIP, el SENASA, el Ministerio de Agroindustria, el INAES, que es la institución del Ministerio de Desarrollo que trabaja con cooperativas, para reordenar todo lo que es la industria frigorífica argentina, porque es el cuello botella. La industria frigorífica es el cuello botella donde se nuclea todo lo que es la parte comercial de consumidores y todos los productores. Claramente eso es una de las prioridades para el presidente de la Nación. En 4 años, cuando termine su gestión, él se va a dar vuelta y va a preguntar sobre 15 a 20 puntos. Este es uno de esos y es parte estratégico para nosotros. Y después lo que estamos trabajando es tema financiación, distintas herramientas financieras, pero estamos tratando de ser creativos porque los bancos siempre dan plata a la misma gente y nosotros estamos entendiendo a través del análisis de cuál es la productividad de cada perfil de productor, que donde más tenemos que apuntalar son productores que no tienen acceso bancario simple. Entonces estamos buscando ver de qué manera saltamos esa brecha que tenemos con los bancos para la parte financiera, y la parte productiva, el secreto va a estar en el INTA. El INTA le estamos pidiendo un trabajo para estos días de un relevamiento en donde nos vamos a concentrar en la cría para aumentar la productividad de acuerdo a la región y de acuerdo al perfil de cada productor. Eso es un poquito como temas, títulos generales. Bien, Cristian, hablaste de los 3 pilares de la producción: pasto, nutrición, sanidad. En la parte sanitaria, quiero hacer un poco hincapié. ¿De qué manera crees vos que se debe trasladar el mensaje a los productores de la importancia que tiene cumplir con planes sanitarios, con la experiencia que tiene ACREA en bajar mensajes y hacer que se cumplan? ¿Por dónde crees vos que pasa la clave? Sí, en esto creo que el gran problema que tenemos que muchas veces hablamos de los ganaderos como un todo, y en realidad, como comentaba Rodrigo, en realidad hay una gran variabilidad o variedad de actores, ¿no? Entonces tenemos una parte de los actores que seguramente adoptan un plan sanitario recomendado, pero tenemos una gran cantidad de actores que no, porque el problema es que disocian la productividad o el resultado económico a la productividad, ¿no? Muchas veces tienen el stock por tener el stock, pero no necesariamente buscando eficiencia. Yo creo que en el momento en que se genera el marco macro donde el resultado económico está dado por productividad, claramente para estos actores, claramente la cuestión sanitaria se vuelve fundamental. Y me parece que en esto tenemos que unirnos entre las diferentes instituciones, incluso con el Estado y las instituciones privadas, para bajar mensajes de la importancia de aplicar las tecnologías disponibles, que desde hace mucho tiempo las conocemos, pero sin embargo hace 60 años que tenemos la misma tasa de destete. Pero no es menor que, por ejemplo, el coeficiente de variación del precio del ternero en Argentina es más del doble, casi el triple, que en Estados Unidos. Esto genera una cultura en donde vos terminás viendo que o la cría es un negocio de alto riesgo porque tiene alta incertidumbre, porque el precio varía mucho, o bien tenés vacas para proteger tu capital. Entonces, claramente esto ha generado una cultura en donde hay una porción importante de las vacas donde están para protección de capital y no se relacionan a resultado económico. Nosotros tenemos que ir cambiando esa cultura, probablemente con cambio de generaciones, cambio de actores, o que les podamos llegar con los mensajes de distinto lado para que eso entre en la cabeza y que
nos sintamos orgullosos nuevamente no de tener vacas, sino de hacerlas producir muy bien a esas vacas. Bien, vamos a hacer la última pregunta a cada uno. En primer lugar arrancamos con Jorge Dillon, presidente del SENASA. Bueno, Jorge, ¿y cómo entran en juego temas del futuro que se podrían llamar, pero que ya son una realidad, como lo es el tema de seguridad alimentaria y seguridad ambiental? Bien, voy a empezar con la palabra que acaba de decir Cristian, aumentar la productividad. Aumentar la productividad es obviamente el eje estratégico que tiene el Ministerio y obviamente SENASA, alineado al Ministerio, también tiene ese mismo mensaje. Aumentar la productividad significa, en nuestro caso, aplicar paquetes sanitarios, programas sanitarios que sin duda alguna aumenten la productividad. La sanidad animal bien aplicada aumenta la productividad. Nosotros los veterinarios estamos acostumbrados a decir que las pérdidas de la sanidad animal, digo, no, es al revés, aumenta la productividad, aplicar un buen paquete sanitario en una buena recría, aplicar vacunas, antiparasitarios, ustedes bien lo saben, una gastroenteritis subclínica son 40 kilos menos de carne en una recría, y eso aplicado con el uso de tecnología que hay, vacunas, mejora sustancialmente el rendimiento de un animal que tiene que crear estructura, músculo y ser un buen novillo hacia futuro. Con lo cual, aumentar la productividad es clave y hoy hablábamos 64%, 62%, lo que sea, de ternero logrado por vaca entorada. En definitiva, cuando explicamos por qué tenemos más o menos, siempre decimos lo mismo, por el clima. Llueve, inundaciones, sequías. Nunca por, aumentemos la productividad, y aumentar la productividad es eso, más terneros, más kilos de carne, que en definitiva diluyen el famoso tema de la agenda que tenemos a futuro de los gases de efecto invernadero. Todos sabemos la cuestión crítica que es la cría respecto a ese tema y esta ecuación. Si aumentamos la productividad, disminuimos ese número, obviamente sobre la base de mayor kilo de carne producido. Entonces ahí tenemos que poner el foco sin duda, de hecho lo estamos poniendo, ellos pueden hablar con mucha más propiedad de esto y ahí vamos, aumentar la productividad, insertarse en el mundo. Bien, y Rodrigo, tengo para preguntarte una pregunta que te he hecho varias veces. ¿Cómo ves las perspectivas a futuro de la ganadería? Es la última pregunta que vamos a hacer a Rodrigo Troncoso, quien actualmente es subsecretario de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación. ¿Cuáles son tus expectativas concretas para el 2017? Qué pregunta complicada en cuanto a ver, lo que, capaz que no 2017, pero ahora después vuelvo al 2017 si quieres, pero creo que lo que estamos convencidos desde el Ministerio, con todo lo que estamos trabajando, quiero dejar de hablar del potencial de Argentina. O sea, me aburrí personalmente de hablar del potencial de Argentina y quiero que sea una realidad. Y ese es el trabajo de día a día que estamos poniendo y que es verso, muchachos, si creen que depende de nosotros. Y esa es la otra parte que nos está costando un montón, y lo tengo que decir también. No depende solo del gobierno nacional, no depende solo de las instituciones provinciales, y no es frase hecha o linda de que el trabajo o la ganadería la sacamos todos o no la saca nadie. Y pasen para atrás y repasen la historia, cuándo tiró el ganadero y el gobierno no, cuándo tiró el gobierno a un provincial y no. Si no tiramos los tres, les aseguro que el esfuerzo no tiene ningún sentido, porque las políticas, las perspectivas pueden estar empezando a ponerse, se van cumpliendo metas, pero si el productor no da un paso adelante o el empresario no da un paso adelante, no arrancamos. Y un paso adelante significa en cambiar la forma de pensar también, y es lo que decía Cristian recién y Jorge, empezar a estar orgullosos no de tener las mejores vacas del mundo, o la mejor carne del mundo, sino de tener las vacas más eficientes del mundo. Y eso no lo puedo convencer en ningún ministerio ni nada. O sea, entonces, ¿qué me decís? Sí, la verdad que el año que viene me gustaría empezar a ver las revistas de ganadería, en donde empezar, en vez de dejar de ver el buen toro, cuánto se pagó por un toro, por una vaca, es la foto del productor que más terneros logró con esa vaca o con ese toro. Porque en el fondo es eso, o sea, la discusión es cómo damos un paso adelante. El Estado puede cogenerar el ambiente necesario para que hagan negocios, pero el que tiene que hacer los negocios son las empresas. Y depende de las empresas empezar a ser más serios en un montón de temas y cerrar los ojos y dar un paso más adelante
es la única manera de laburar. Entonces, la verdad, del 2017 imaginamos con cadenas más ordenadas, más estables del punto de vista de lo que fue la transición. La transición no fue buena para nadie, creo que la ganadería bovina es la que mejor pasó el camino por un montón de condiciones que no vienen al caso, pero esperemos ya el año que viene tener lo que son las otras producciones ganaderas más estables, siempre un ajuste del tipo de cambio tarda en acomodarse la carne. Esperamos que la gente esté mejor, no la ganadería, sino que la gente en las grandes ciudades, o sea, estar todos más acomodados, porque la única forma es con las personas bien. O sea, si las personas no están bien en donde viven, ningún sector puede crecer. Entonces, la verdad que la expectativa no es por la ganadería, sino es porque el país esté mucho más cómodo el año que viene, donde empecemos a ver crecimiento del país y ahí atrás crece el consumo, se consolida el consumo, se consolidan los precios del pollo, del cerdo, de la ganadería, crece la exportación. O sea, entonces me preguntás qué esperamos para el año que viene, que la gente esté mejor, concretamente. Bien, y también, Cristian, cerramos con vos una pregunta. Cristian Feckham es el coordinador del área de ganadería de ACREA. Y hace unas semanas hicieron un tremendo evento, 8.000, 7.000 personas, digamos, después dependerá del número final. Muchos de los laboratorios que están acá participaron con sus clientes ganaderos. No te voy a pedir que nos hagas un recuento, pero sí que empezás a ver del ganadero del futuro, que empezás a ver de los jóvenes ganaderos que empiezan a acercarse a los grupos CREA. Sí, la verdad que estamos todavía un poquito choqueados todavía en el movimiento CREA por el evento. La verdad que más de 7.000 personas, en un momento más de 6.000 personas por internet viendo el Congreso. Y el Congreso fue pensado teniendo una perspectiva muy de futuro de hacia dónde estamos yendo. Incluso se planteó lo que se llama el CREA Lab, ¿no? Entonces se presentaron diferentes innovaciones tecnológicas, no solo de la ganadería, pero también de la ganadería. Y cuando uno ve y uno piensa la ganadería a 10 años y hablamos con los empresarios CREA, ganaderos, ¿cuáles son los desafíos que tenés a 10 años? Lo primero que te dicen es cuestiones ambientales. Jorge hacía referencia a eso y claramente productividad va a paliar uno de los temas ambientales. Y el otro tema que te dicen es vamos a tener más necesidad de datos y de información para tomar decisiones, pero seguro que con mucho menos gente. Seguro que con mucho menos gente. Hoy en Argentina todavía no lo estamos palpando, no lo estamos dando cuenta que si a la Argentina le va muy bien, y nos va muy bien como nos gustaría que nos vaya, el operario ganadero va a tener un costo de oportunidad muy alto porque va a haber mucho trabajo en los pueblos. Y si pasa eso, vamos a tener que pagar sueldos tremendamente atractivos. Y si vamos hacia ahí, tranquilamente vamos a tener que pensar en esquemas donde cada operario, en vez de trabajar con 400, 500 cabezas, va a tener que trabajar con 1.200. Y para eso va a tener que ser mucho más productivo. Y para eso vamos a tener que tener mucho más tecnología. Entonces, nosotros del Movimiento CREA lo que empezamos a buscar es a incubar proyectos tecnológicos, ya sean desde el movimiento, de miembros del movimiento o no, y realmente es muy interesante ver chicos de 20, 25, 30 años unidos a productores de 50, 60 años, buscando desarrollar sensores de todo tipo para automatizar gran parte del manejo ganadero. Estamos hablando de una ganadería que se está creando y nunca la hemos visto en otros momentos. Esto se va a dar claramente si este marco se puede mantener, que el Estado nos pueda proveer un marco en el cual ser eficiente y ser productivo sea un buen negocio, como lo es hoy. Bien. Jorge, ¿querías agregar algo que me decís? Sí, me parece importante. Yo quisiera manifestar que con ellos dos nos une obviamente objetivos y metas compartidas de trabajo, y pasión en todo esto. También es cierto que estamos integrando mucho nuestros equipos de trabajo y armando un gran equipo donde obviamente estamos sumando un montón de otros actores. Acá no está INTA, pudo estarlo, de casualidad no lo está y sabemos que bueno, tenían otros compromisos, pero lo cierto es que junto con el CONICET y muchas instituciones estamos armando un gran equipo de trabajo del gobierno, al cual obviamente estamos queriendo sumar al resto de los actores que son fundamentales en esto, y ahí está nuestro compromiso. Por último, les pedimos a los productores, a la industria, que sean eficientes y eficaces. Yo me planteo como presidente del organismo hacer lo mismo desde el manejo de los recursos en el organismo con este nuevo presupuesto. La misma eficiencia y eficacia que les pido a los productores y a la industria la vamos a tener nosotros.
Bien, Cristian, muchísimas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias. Con un aplauso les pido que despidamos a este panel.